Bienvenidos todos a una nueva Masterclass. En esta oportunidad, bloqueos atrioventriculares. El ciclo cardíaco inicia con la depolarización de células especializadas en el nodo sinoatrial, ubicado en la porción superior del atrio derecho. Luego de generar la onda de depolarización inicial, esta viaja por el atrio derecho hacia el nodo atrioventricular, donde ocurre un enlentecimiento fisiológico, el cual le da tiempo a la contracción atrial para impulsar la sangre hacia el interior de los ventrículos. Esto que llamamos enlentecimiento es respecto de la velocidad con que la onda iba viajando previamente. Un enlentecimiento en esta porción es normal y debe ocurrir. El intervalo PR, una medida del tiempo de conducción entre atrios y ventrículos, contiene la onda P, que representa la activación y conducción intraatrial, el segmento PR, el cual representa la conducción entre el nodo atrioventricular y el sistema de His-Purkinje. La duración normal del intervalo PR va entre 0,12 y 0,2 segundos. Cuando existe una alteración en la conducción del impulso eléctrico entre atrios y ventrículos, llamamos a esto bloqueo atrioventricular. Las cosas que pueden ocurrir en un bloqueo atrioventricular incluyen un retraso anormalmente largo en la conducción en el nodo atrioventricular, una falla intermitente de la conducción de los atrios hacia los ventrículos, un bloqueo completo. AB, atrioventricular. BAV, bloqueo atrioventricular. SG, electrocardiograma. AD, atrio derecho. IM, infarto miocárdico. FC, frecuencia cardíaca. SA, sinoatrial o sinusal. LMP, latidos por minuto. Esto lo vamos a escribir sin puntos. Aquí le pusimos solo para poder diferenciar bien las letras. IE, del latín idest, significa esto es. Uno de sus usos más comunes es escribirlo después de un concepto o palabra para indicar que daremos su definición. Por ejemplo, frecuencia cardíaca, IE, cantidad de veces que late el corazón en un minuto. Onda F, es un tipo de onda P con forma de sierra o serrucho vista en el fláter atrial. Segmento, una porción del electrocardiograma donde solo hay una línea, sin ondas. Intervalo, un tramo del electrocardiograma que contiene una línea y una o más ondas. Bloqueo atrioventricular de primer grado. Se define como un intervalo PR mayor a 0,2 segundos. Se llama bloqueo, pero es más bien un enlentecimiento o retraso en la conducción atrioventricular. Este retraso se debe principalmente a alguna anomalía del nodo atrioventricular, pero también puede ser causado por el sistema His-Purkinje. Y bueno, como estamos midiendo el intervalo PR, que incluye la onda P, también puede haber algún trastorno en la conducción atrial. En este ejemplo encontramos que todos los intervalos PR tienen la misma duración, sin embargo están prolongados, mayor a 0,20 milisegundos, confundiendo a la audiencia. 20 milisegundos son 0,2 segundos o 5 cuadritos, que es lo que hemos estado usando más habitualmente. Esto es causado por un retraso en la conducción a través del nodo atrioventricular. En este caso el PR mide 5,5 cuadritos, recordando que cada cuadrito equivale a 0,04 segundos, 5,5 por 0,04 nos da 0,22 segundos. Este es un bloqueo atrioventricular de primer grado, PR largo pero constante. Causas de bloqueo atrioventricular de primer grado incluyen aumento del tono vagal, anormalidades estructurales del nodo, infarto miocárdico, fármacos que enlentecen o impiden la conducción nodal, por ejemplo, beta bloqueadores, bloqueadores de canal de calcio no dihidropiridínicos y digoxina, miocardiopatías, por ejemplo, dilatada o infiltrativa, y algunas distrofias musculares. Segundo ejemplo, buscamos el PR. ¿En qué derivaciones? Puede ser en cualquiera, pero si recuerdan, en 2, 3 y ABF, las derivaciones inferiores, es donde se ve mejor la P, y probablemente necesitemos la P para poder medir el PR, por lo tanto sería aconsejable usar esas derivaciones. En este caso el PR mide 8,5 cuadritos, lo cual representa 0,34 segundos, PR prolongado. El intervalo PR normalmente varía con la frecuencia cardíaca. En la bradicardia sinusal, habitualmente relacionado con un aumento del tono vagal, el intervalo PR se prolonga, debido a que la conducción a través del nodo atrioventricular se enlentece. En la taquicardia sinusal, usualmente relacionado con un aumento del tono simpático, mejora la conducción a través del nodo AB y el intervalo PR se acorta.
Con frecuencias cardíacas muy rápidas o en aquellos con enfermedad del nodo atrioventricular, el intervalo PR se puede prolongar debido a una disminución de la conducción. Bloqueo atrioventricular de segundo grado. Aquí puede o no estar afectado el intervalo PR. La característica principal es que en algún momento una onda P no conduce. Existen dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Mobitz tipo 1, también llamado de Benkebach o con fenómeno de Benkebach. Ocurre un enlentecimiento progresivo en la conducción atrioventricular hasta que eventualmente el impulso no se conduce, por lo tanto no se genera el complejo QRS. Factores eléctricos involucrados incluyen los siguientes: prolongación progresiva del intervalo PR hasta que la onda P no es seguida por un complejo QRS. Solo hay una onda P no conducida consecutiva. Puede ocurrir en patrones, por ejemplo, 2:1, 3:1, 4:3, etc. O ser variables. La onda P no conducida es normal y todos los intervalos PP son iguales. Posterior a la onda P no conducida, la longitud del intervalo PR se normaliza, en la mayoría de los casos, o se acorta respecto del último intervalo PR previo a la onda P no conducida. Esto se relaciona con que el nodo SA tiene más tiempo para repolarizarse por completo. Pese a que el intervalo PR se va alargando, la cantidad de segundos que se alarga es cada vez menor, hasta el momento en que no se conduce. Por ejemplo, PR de 0,2 segundos, luego 0,26 segundos, luego 0,30 segundos, etc. Esto causa un acortamiento progresivo de los intervalos RR. No siempre se pueden ver todos los puntos anteriores. Aquí vemos una serie de PRs y QRS. El primer PR tiene X duración. El segundo PR es más largo. El tercer PR es aún más largo. El cuarto PR es aún más largo que los tres anteriores. Independiente de la duración, la intención era representar que el intervalo PR va prolongándose cada vez más. Luego hay una P que no conduce, luego aparece una nueva onda P que sí conduce y el PR se normaliza, o al menos vuelve a ser como el primer intervalo PR de la secuencia. El PR se va prolongando gradualmente hasta que no conduce. Usaremos la derivación larga 2. Por cierto, algunas personas lo escriben D2. A nosotros nos parece que la D es innecesaria, y como pueden haber notado, nunca ponemos ni decimos D2, solo 2. El PR se va alargando. El intervalo PP se mantiene constante, líneas negras. Algo se tiene que cortar entonces. El intervalo RR, ese se va haciendo más corto, líneas rojas. Después de la P bloqueada, el PR y RR vuelven a la normalidad. Mobitz tipo 2 suele indicar una patología subyacente del sistema His-Purkinje. Se caracteriza por una falla en la conducción a través de las vías de His-Purkinje de forma azarosa e impredecible. Este bloqueo se produce inferior al nodo AB, en el interior del haz de His o ambas ramas. Vemos que los intervalos PP son constantes y los intervalos RR también son constantes, excepto cuando se bloquea la onda P. La duración del intervalo PR se mantiene constante. Podemos ver que nuevamente, después del bloqueo de la onda P, aparece una nueva onda P y la duración del intervalo RR se normaliza. A diferencia del Mobitz tipo 1, aquí el intervalo PR se mantiene constante, independiente de si la onda P conduce o no. Esto se debe a que el sistema His-Purkinje es todo o nada, id est, conduce siempre a la misma frecuencia, o no conduce el impulso. Otro ejemplo, el PP se mantiene constante, el PR se mantiene constante, súbitamente no se conduce alguna P, pero solo una, no más de una P bloqueada, y luego se retoma el ritmo por algún periodo, hasta que vuelve a bloquearse. El Mobitz tipo 2 tiene mayor riesgo de progresión a un bloqueo atrioventricular completo que el Mobitz tipo 1. Su tratamiento muchas veces involucra el implante de un marcapasos, aún en personas asintomáticas. Si se desarrolla un bloqueo atrioventricular completo, el ritmo de escape es casi siempre ventricular. Bloqueo atrioventricular 2:1. Es un tipo específico de bloqueo atrioventricular segundo grado.
Aquí se conduce una P, se bloquea una P, se conduce una P, se bloquea una P, siempre con este patrón. No es posible determinar si es un bloqueo atrioventricular de segundo grado MOVITS tipo 1 o 2. La etiología solo se puede establecer cuando hay dos o más intervalos PR secuenciales y podemos ver si existe prolongación, MOVITS tipo 1, o se mantiene constante, MOVITS tipo 2. Aquí podemos ver una onda P, un QRS, una onda P, otra onda P, un QRS, una onda P, una onda P, un QRS, otra onda P, etc. Tenemos información insuficiente para poder determinar si es un MOVITS tipo 1 o tipo 2. Lo que sí podemos notar es que la frecuencia atrial es mayor a la frecuencia ventricular y que las ondas P a veces aparecen superpuestas sobre la onda T. Bloqueo atrioventricular de alto grado. Puede haber más de una P sucesiva no conducida, y DEST, varias ondas P sin un QRS después. También se le denomina bloqueo atrioventricular avanzado. Puede o no tener un patrón regular de conducción. Es una forma de bloqueo atrioventricular de segundo grado tipo MOVITS 2. En este ejemplo podemos ver un bloqueo atrioventricular de alto grado, con una conducción de 4:1. Esto se refiere a que cada 4 ondas P aparece un QRS. La frecuencia ventricular es aproximadamente de 35 latidos por minuto. El intervalo PR es constante y el complejo QRS es ancho. Bloqueo atrioventricular variable. Usualmente se usa para describir un tipo de respuesta ventricular ante un flutter atrial o taquicardia atrial. La tasa de conducción varía entre 2:1 y 3:1 o más. La onda P a veces no se conduce. No hay un patrón reproducible de conducción atrioventricular. El intervalo PR de las ondas P o F conducidas es constante. Por lo general, esta es una respuesta normal y no indica una enfermedad del sistema de conducción. En este ejemplo vemos un flutter atrial, también conocido como aleteo atrial. Podemos apreciar las ondas F y que la aparición de complejos QRS es irregularmente regular. En este caso hay un bloqueo atrioventricular variable que alterna entre un radio de 2:1 y 3:1. Bloqueo atrioventricular de tercer grado, también llamado bloqueo atrioventricular completo. Aquí existe una falla total en la conducción de impulsos desde los atrios hacia los ventrículos. Hay una disociación atrioventricular con intervalos PR variables y un ritmo de escape que es de la unión o ventricular. La tasa atrial es más rápida que la tasa del ritmo de escape. Esto es consecuencia de una patología nodal intrínseca o enfermedad del sistema de His-Purkinje. Aquí podemos ver una disociación completa de las ondas P respecto de los complejos QRS. Las causas incluyen patología de arterias coronarias, fármacos que deprimen o bloquean la conducción nodal, como digoxina, beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, aumento del tono vagal, por ejemplo, Valsalva, bloqueo atrioventricular completo congénito, bloqueo infranodal, de las de His o en alguna de sus ramas. Esto suele deberse a patología cardíaca estructural subyacente, como un infarto miocárdico, hipertrofia, inflamación o infiltración, o fibrosis o fibrocalcificación del sistema de conducción. Enfermedades infecciosas, como la enfermedad de Lyme, post-cirugía cardíaca, patologías reumatológicas y autoinmunes, algunos tipos de distrofia muscular. Otro ejemplo de bloqueo atrioventricular de tercer grado. Las ondas P y los complejos QRS están disociados completamente. Si miramos el electrocardiograma de izquierda a derecha, podemos ver que apareció una onda P, luego un QRS, luego una onda T un poco alta, que en realidad contiene una onda P, luego una onda P, QRS, onda T, onda P, luego la onda P se introduce en el segmento ST, posteriormente vuelve a meterse en la onda T, etc. Las ondas P están completamente disociadas de los complejos QRS. Los intervalos PR son irregularmente variables. Ambas tasas, la atrial y la ventricular, son constantes, aunque la atrial es más rápida que la ventricular. Si ocurriera una disociación atrioventricular con una tasa atrial más lenta que la ventricular, entonces esto no es un bloqueo atrioventricular completo, sino un ritmo de escape acelerado, ya sea de la unión o ventricular.
Este es otro ejemplo de bloqueo atrioventricular completo. Las ondas P no guardan ninguna relación real con los complejos QRS. En el extremo derecho podemos ver una especie de QRS bebé. Este cambio de morfología se debe a que la depolarización ocurrió en un lugar distinto. Si el bloqueo atrioventricular completo es resultado de enfermedad nodal, el nuevo marcapasos dominante que activa los ventrículos tiende a estar situado en la porción inferior de la unión atrioventricular, por debajo del bloqueo, resultando en un ritmo de escape con una tasa de entre 40 a 60 latidos por minuto. La localización del ritmo de escape se determina por la morfología del complejo QRS, no por la tasa. Ritmo de escape de la unión atrioventricular, QRS angosto, parecido al sinusal. Pero si coexistiera enfermedad de la rama derecha o izquierda del haz de His, los complejos QRS se verían anchos, parecidos a un complejo ventricular y con una morfología típica de bloqueo de rama derecha o izquierda, según el caso. Ritmo de escape ventricular. El QRS es ancho y no tiene morfología de bloqueo de rama. El bloqueo está bajo la unión atrioventricular, dentro del sistema His-Purkinje. La tasa habitual es menor o igual a 40 latidos por minuto, pero puede ser mayor si hay activación simpática. En el ejemplo de arriba vemos un bloqueo atrioventricular con un ritmo de escape con un QRS ancho. Se aprecian ondas P sin relación con los QRS, por lo tanto hay una disociación AB. Los intervalos PR son variables. Los complejos QRS anchos orientan principalmente a un ritmo de escape ventricular. En el ejemplo de abajo podemos ver un ritmo de unión atrioventricular, una frecuencia entre 40 y 60 latidos por minuto. Ritmo regular. Aquí la onda P puede estar invertida, ausente o después de un QRS. En este caso, está ausente. El QRS es angosto. Por lo tanto, el lugar del ritmo de escape se determina por la morfología del QRS. La tasa es dependiente del balance del tono simpático y parasimpático. Bloqueo atrioventricular paroxístico. Es un episodio de bloqueo atrioventricular inesperado que ocurre después de una sístole atrial o ventricular prematura, posterior al cual hay una pausa prolongada y asistolía ventricular. Se piensa que se debe a enfermedad del sistema de His-Purkinje, en la cual hay una aceleración en la fase 4 de la depolarización. Con frecuencia estos pacientes tienen signos de bloqueo de rama o retraso de la conducción intraventricular en el electrocardiograma de base. Debido a la pausa previa, la membrana celular tiene más tiempo para volverse más negativa y desarrollar una inactivación de canales de sodio. Latidos futuros no se conducen a través del sistema de His-Purkinje. Solo un latido de escape o prematuro, producido en el momento correcto, puede resetear el potencial de membrana a la normalidad y permitir que se restablezca la conducción atrioventricular. Aquí podemos ver un QRS, un segundo QRS y un tercer QRS con un intervalo RR constante. Sin embargo, el cuarto complejo aparece prematuramente, llevando a un fracaso posterior de la conducción. Se genera un ritmo de escape con un QRS angosto. Afortunadamente, hacia el fin de este trazado, vemos que pareciera que el ritmo y el complejo QRS se han normalizado. Arritmia sinusal ventrículo-fásica. Puede verse cuando hay un bloqueo atrioventricular de segundo o tercer grado con falla episódica o permanente de la conducción anterógrada a través del nodo atrioventricular. Se manifiesta como intervalos PP que varían intermitentemente en relación al complejo QRS. Las dos ondas P que están antes y después del QRS tienen un intervalo relativamente corto, y DEST ocurren a una tasa más rápida que las ondas P sin un complejo QRS interviniente. No está clara la causa de este acortamiento del PP. Esta arritmia aparece cuando la frecuencia ventricular es lenta. Una prolongación similar se puede ver en el intervalo PP que sigue a un extrasístole ventricular prematuro con una pausa compensatoria. En el ejemplo de arriba vemos las ondas P marcadas con una línea roja. Podemos ver que cuando existe un QRS entre ellas, la distancia entre las líneas rojas es menor que cuando no existe un complejo QRS entre ellas. En el ejemplo de abajo, tenemos un primer intervalo PP de X duración, el siguiente dura más. Vamos a volver a poner el intervalo de color negro para comparar, y el tercer intervalo PP vuelve a ser como el primero. ¿Qué relación hay entre ellos? Lo que podemos notar es que entre las primeras dos P hay un QRS, a continuación no hay QRS y luego vuelve a haber un QRS. Esperamos que este video les haya gustado y les sirva.
Déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse al canal y nos vemos el 2020 con nuevos videos y masterclasses.